A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción del espacio y César Arteaga en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos de inmediato. El empresario colombiano Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde desde el año pasado a la espera de su extradición a Estados Unidos, donde se le investiga por lavado de dinero, indicó en una entrevista a la cadena rusa RT que quieren utilizarlo para extraer información y usarla contra Nicolás Maduro. El designado agente venezolano alegó que las acusaciones en su contra de lavado de dinero son infundadas y falsas, con el fin de atacar al régimen de Maduro. El empresario barranquillero dijo que en Colombia tuvo empresas de confección y almacenes desde los 18 años. Fue en Venezuela donde, con la ayuda de Dios, pude establecer mis más grandes iniciativas empresariales y hacerlas prosperar con una magnitud en la que marcó la diferencia. En otras informaciones tenemos que el embajador en condición de retiro, Milos Alcalay, aseguró que el reconocimiento del gobierno del presidente norteamericano Joe Biden al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 ratifica la posición de Estados Unidos sobre Venezuela. Esta es una posición sumamente importante que ratifica la posición de los Estados Unidos. Pero además de eso, yo creo que hay un valor agregado, que es que el presidente Biden va a llevar adelante una coordinación con organismos multilaterales, de manera que la reunión que acaba de celebrarse del grupo de contacto que ha sido convocada por la Unión Europea muestra también una nueva realidad en la búsqueda de una estrategia común. Los Estados Unidos, junto con el Grupo de Lima, junto con la OEA, junto con la Unión Europea, junto con países como Canadá, como el Reino Unido, ciertamente nos aproximamos a una etapa en donde habrá una estrategia común internacional. En opinión del diplomático, de darse un nuevo proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro, los actores internacionales deben estar presentes y la alternativa democrática tiene que buscar acuerdos con todos los factores de la oposición. Una verdadera negociación significa hacerlo en dos etapas. Primero, que cumpla el mínimo indispensable que plantea la comunidad internacional democrática y mundial, todo lo que señalaba anteriormente. En segundo lugar, es absolutamente necesario que los actores internacionales estén presentes para no ser manipulada la negociación. Eso existe a nivel internacional, eso sucedió y sucede actualmente en casos como el de Siria, en casos como el de varios conflictos en el mundo. De manera que es muy importante el que puedan estar presentes activamente. Y en tercer lugar, no es una negociación como le dé la gana también en la oposición, sino que tiene que haber una negociación interna. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa, indicó que es insólito que esta administración haya incrementado el salario mínimo más de 50 veces, tal y como lo destacó la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional Oficialista. Verdaderamente de indefensión. Caso de los pensionados, que son los que dependen de su aumento de salario, es una demostración de fracaso. Y lamentablemente, haberlo hecho 50 veces es haber fracasado 50 veces, y en un periodo de tiempo muy corto. Yo pienso que no debería ser una demostración de orgullo. Por el contrario, habría que verificar dónde estuvo la falla y haber argumentado, como posiblemente hizo, que esto es consecuencia de las sanciones y que por razón fracasaron todas las medidas que tomó el gobierno. Tampoco es suficiente, que nosotros necesitaríamos saber de qué modo las sanciones afectaron al presupuesto del gobierno. Al principio podemos pensar que hubo sobrecumplimiento en algunos casos y eso pudo afectar
en las relaciones entre privados. El profesor aseguró que los responsables de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 acabaron con la posibilidad de elecciones democráticas en el país y permitieron la corrupción de sus compañeros de armas. Yo pues estoy entre los que recuerdan el 4 de febrero y recuerda que eso no me daba ninguna alegría, me preocupaba tremendamente. Me parecía que la posibilidad de un golpe militar había espacio a una dictadura, y eso no era nada que pudiera resolver problemas que ya yo como estudiante de economía podía ver, que tenían que ver más con capacidades de producción, más que con control directo por la fuerza de las armas. Pero muchos no lo entendieron así. Ahora, la pregunta que yo me haría es por qué estos que dijeron que iban a defender al pueblo terminaron acabando con la posibilidad de elecciones transparentes, permitiendo la corrupción de sus propios compañeros de partido. Entre tanto, el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró en sus redes sociales que 29 años después de que la dictadura declaró la guerra a la democracia y a nuestra gente, hoy vivimos las consecuencias, solo comparadas con países en conflicto bélico. Estamos cerca de superar a Siria en la mayor crisis migratoria del mundo, seguidos por Sudán del Sur y Afganistán. Por su parte, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, retó al mandatario encargado a que se presente a gobernador de su natal estado La Guaira en las elecciones que se celebrarán este año, pero que todavía no tienen fecha. Dale, Guaidó, déjate de orgullo, no seas tan estúpido y lánzate, dijo Maduro en un acto para ensalzar el golpe de Estado que encabezó el entonces coronel del ejército Hugo Chávez contra el mandatario en ese momento, Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. En otras noticias, el diputado del Partido Comunista de Venezuela en la Asamblea Nacional Oficialista, Óscar Figuera, pidió rectificación en la ruta que lleva el régimen venezolano en el marco de la discusión de 2 acuerdos sobre los acontecimientos del 4 de febrero de 1992. Por su parte, el presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez, acusó al diputado del Partido Comunista de Venezuela de responder a los intereses de Estados Unidos. El dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco y expreso político Rubén González llamó este jueves a los trabajadores a unirse para promover un cambio político en Venezuela más allá de las justas reivindicaciones laborales. Podamos estar unidos, por eso le hago un llamado a todos los compañeros que estamos aquí presentes. Tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias, pero más allá de la diferencia, hay una Venezuela que se está muriendo. Hay una Venezuela que está en una situación difícil y realmente la única fórmula, escuchen, es Rubén González. Yo no tengo ningún temor, es Rubén González que está diciendo que tenemos que seguir discutiendo los beneficios, tenemos que seguir discutiendo las convenciones colectivas, tenemos que seguir dando la lucha. Pero la visión mía es que al final de todo esto, si este gobierno forajido delincuencial no sale, no vamos a tener los beneficios. En materia internacional, la compañía farmacéutica Johnson & Johnson solicitó este jueves en Estados Unidos una autorización de urgencia de la vacuna que ha desarrollado contra el COVID-19, que a diferencia de las otras dos que ya se utilizan en el país, la de Moderna y la de Pfizer, es de una sola dosis. Tras esta solicitud, la Agencia Federal de Medicamentos deberá convocar una reunión de su panel de expertos en vacunas para revisar los datos presentados por Johnson & Johnson y emitir una recomendación. Pasamos a Colombia, donde el gobierno de ese país ofreció ampliar la capacidad de congelación en algunas regiones como parte de la preparación para el proceso de vacunación contra el coronavirus, que se iniciaría el próximo 20 de febrero en ese país, tal y como lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Desde el Gobierno Nacional vamos a dar apoyos para la disponibilidad de ultracongeladores, para el almacenamiento de biológicos, pero toda la red de frío debe estar integrada, debe ser revisada, debe contar con el respaldo de energía y con todos los protocolos de bioseguridad y protocolos de manejo de biológicos como son las vacunas. Por su parte, el gobierno de Panamá
solicitó a Rusia 3 millones de dosis de su vacuna Sputnik V con el fin de recibirlas el próximo mes de marzo. Esto lo confirmaron este jueves a la agencia de noticias EFE fuentes oficiales. Esta petición fue realizada mediante una carta dirigida en las últimas horas por el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, al director del oficial Fondo de Inversión ruso que financia la mencionada vacuna, Kirill Dmitriev, hombre de confianza del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pasamos ahora a Ecuador. El presidente Lenín Moreno se reunió este jueves con la panameña Isabel de San Meló, jefa de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, uno de los principales grupos de observadores acreditados para los comicios generales del domingo en el país suramericano. La funcionaria agradeció la acogida del Ejecutivo ecuatoriano y aseguró que la misión de la OEA tendrá presencia en varias provincias para la observación del proceso comicial de este domingo. Vamos a tener presencia física en 5 provincias. De hecho, están ya, se trasladaron el día de ayer. Así es que este equipo va a poder nutrir a la misión de información para poder ese informe final que nosotros realizamos y trasladamos a las autoridades. La misión de... El presidente norteamericano Joe Biden pronunció su primer discurso sobre políticas exteriores desde que anunció su mandato y anunció la paralización del repliegue de tropas estadounidenses en Alemania, ordenado por su predecesor, y el fin del apoyo de Estados Unidos a los ataques saudíes en Yemen, un conflicto que ha calificado de catástrofe humanitaria y estratégica. Las alianzas de Estados Unidos son nuestro principal activo, dijo Biden, marcando la distancia con un predecesor extremadamente crítico con el multilateralismo. Reforzando nuestras alianzas, amplificamos nuestro poder, añadió el mandatario estadounidense. Por su parte, el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció que Estados Unidos tomará medidas contra Rusia por interferir en envenenar al líder opositor de ese país, Alexei Navalny. Bueno, en primer lugar, a diferencia de la administración anterior, tomaremos medidas para responsabilizar a Rusia por la gama de actividades malignas que ha emprendido. Eso incluye interferir en la democracia de Estados Unidos, incluye el envenenamiento de ciudadanos en suelo europeo con armas químicas, incluye los tipos de hackeos e infracciones a los que acaba de hacer referencia. Y muchas otras cosas también. Lo haremos en el momento y de la manera que elijamos. Y creemos que imponer esos costos y consecuencias tendrá un efecto en el comportamiento de Rusia en el futuro. Entre tanto, el opositor ruso Alexei Navalny, condenado esta semana a cerca de 3 años de cárcel, pidió este jueves a sus seguidores vencer el miedo y liberar a Rusia de los ladrones en el poder. Pasamos ahora a la materia económica. La empresa Gilead Sciences Incorporated proyectó el jueves que sus resultados de 2021 estarán por encima de las estimaciones de Wall Street, después de registrar un aumento del 26% en los ingresos del cuarto trimestre de 2020, impulsados por las ventas de su medicamento antiviral Remdesivir, que se usaba para tratar pacientes con COVID-19. Las acciones de Gilead subieron un 2,5% en mercados a futuro. Gilead dijo que la pandemia de COVID-19 continúa afectando sus ventas, incluidos sus tratamientos para la hepatitis C y el VIH, debido a que menos personas van al médico. Se espera una recuperación gradual de la dinámica del mercado subyacente a partir del segundo trimestre de este año. Remdesivir, que se vende bajo la marca Veklury, generó 1.9 mil millones de dólares en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre, por encima de las estimaciones de los analistas de 1.34 mil millones. Excluyendo Veklury, Gilead dijo que sus ventas trimestrales cayeron un 7%. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en $56.62 el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se acercaba a la barrera de los $60 y se cotizaba en $59.23. En materia deportiva tenemos que los Topateros de México, los anfitriones, clasificaron a las semifinales de la Serie del Caribe al vencer a Caribe Anzoátegui 4-3.